gracias por Cristo. Gracias por mostrarme que soy pecador, que necesito de tu Hijo para poder alcanzar la salvación. Te doy gracias por cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor, por los varones que aquí hay, pero en general por la congregación, pues por toda ella, Dios, pues por poder sentirme pues en casa, Dios mío. Gracias. Gracias por esta iglesia, Dios, y por cada persona que a ella viene. Te pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, que tú me ilumines, Señor, y que puedan recibir mis hermanos esto como palabra tuya. Esto oro, Padre, en el nombre de Jesús. Bueno, la verdad es que para mí es un poco diferente el predicar de libros, no es algo que esté muy acostumbrado, y honestamente el libro lo he leído, me ha parecido un libro sobre todo el tema, un tema muy bueno, que se llama La muerte del pecado, ¿no? Es siguiendo la línea de vuestro libro que estáis estudiando, Pecados respetables, que ya el nombre como que es un poco chocante, pero la verdad es que me ha parecido un buen tema, ¿no? Ya la introducción a nuestro capítulo es muy... que el autor cita a un tal Peter Barnes, no sé quién es, nunca lo he leído, y de un artículo que él escribió, y dice, ¿cómo? ¿Yo un pecador? ¿No? Y es una muy buena pregunta, ¿no? Luego también narra un poco de unos artículos de un autor ya más famoso, que sí que he escuchado, C.S. Lewis, famoso por las Crónicas de Narnia, no sé si la habéis leído, pero precisamente este autor, C.S. Lewis, tiene un libro que yo os recomendaría que lo leyerais, y es muy bueno, y trata también sobre el pecado, y es Cartas del Diablo a su sobrino. No sé si lo habéis leído alguno o lo habéis oído, pero es un libro muy bueno. Va un poco de cómo las argucias del diablo se meten en la iglesia, ¿no? Es un libro muy bueno, Cartas del Diablo a su sobrino. Pero si hay alguna cita del texto que leí o que me gusta, por citar alguna de ellas, en la que el mismo autor dice, y lo leo literal, dice así: es común observar que estamos más preocupados por el pecado de la sociedad que por el que cometemos los santos, ¿verdad? Es común observar que estamos más preocupados por el pecado de la sociedad que por el que cometemos los santos. Y meditando sobre todo esto, es inevitable pues el hacerte preguntas, ¿no? Javi, ¿cómo puedes definir tú el pecado? ¿O cómo definirías a un pecador? Yo no sé si te acuerdas, hay en la Biblia un hombre que hizo un día una pregunta, dijo, ¿qué es la verdad? Tenía la verdad enfrente y no llegaba a captarla, y se hizo esta pregunta, ¿qué es la verdad? A mí me ha pasado casi parecido meditando en este libro, ¿no? Meditando sobre este tema, ¿qué es un pecador o qué es el pecado? Y fue tan sencillo como mirarme al espejo. Mirarme, decir, tú, Javi, eres la definición de pecado, tú, Javi, eres la definición de un pecador. No tienes que ir mucho más lejos. Meditando, te digo, sobre esto, ¿qué es el pecado? Hoy mucha gente en el ámbito secular tratan esta palabra de definirla. Bueno, el mismo autor del libro, el Jeff Bridges, lo llama errar el blanco. Esta idea surge de su traducción literal o de la idea principal del griego, errar el blanco, lo llaman. Y puede ser que esté bien, pero el problema viene no en definir la palabra pecado, sino en cómo entendemos nosotros esta definición de errar al blanco. Bueno, errar al blanco, pues bueno, no estuve acertado. No, robé, pero fue un error que cometí. No estuve acertado. Es como el que falla un penalti, como el que tira un tiro libre y, bueno, cometí adulterio, pero bueno, fue un error al blanco, no estuve acertado. Y esto es un poco himno de contexto, ¿verdad? Hay otros que se desvían y dicen, no fui yo, es el pecado que mora en mí. Y aunque te suene fuerte, esta situación a mí se me ha dado personalmente. Yo nací en una iglesia, vivíamos como en una comunidad, y nuestro especial tesoro era el chocolate Nestlé el domingo por la noche.
Y nos dábamos cuenta que alguien de la comunidad pues robaba literalmente. ¿Y qué hicimos? Un día preparamos una encerrona para pillarlo. Y le pillamos. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Yo no he sido. Ha sido el pecado que mora en mí. Hermano, tú eres un sinvergüenza, hermano. Tú estás pecando. Y el pecado es pecado. Obviamente esto es una manera muy sutil de disfrazar la realidad del pecado. Es una manera muy sutil de disfrazar la realidad del pecado. Y no solo esto, lo que es peor aún, es que perdemos el punto de cómo Dios ve el pecado. Ese es el problema. Un Dios al que su santa palabra describe, ahora que estamos dando nosotros atributos de Dios, uno de sus atributos, el que repite 3 veces como santo, santo, santo. Y para él, que no puede tomar parte del pecado porque va en contra de lo que él es, el pecado, hermanos, no ha muerto. Para Dios el pecado no ha muerto. A veces con esta mira tan corta, ¿verdad?, de pensar que, bueno, es un fallito, es que he errado al blanco, es que no soy yo, que es el pecado que mora en mí. Lo que estamos haciendo no es otra cosa que menospreciar la palabra de Dios, ignorando, bien por falta de entendimiento o bien por falta de temor, que es aún peor, lo que realmente es el pecado y como Dios lo ve. Ignoramos esto, bien por falta de entendimiento o bien por falta de temor, que es peor aún. Y hermano, el pecado no ha muerto y Dios lo ve sumamente pecaminoso. El pecado no ha muerto y Dios lo ve sumamente pecaminoso. Lo que pasa es que la gran realidad es que la inmensa mayoría de los cristianos evangélicos, por llamarnos así, ignoramos la realidad del pecado, pero sobre todo por una base muy fundada, y es porque realmente desconocemos quién es Dios. Por eso cuando aquí mi hermano Norman ofreció dar atributos de Dios, yo creo que es lo principal que tiene que saber cada cristiano, conocer quién es su Dios. Conocer quién es su Dios. Y te digo, la inmensa mayoría de los cristianos ignoran la realidad del pecado porque ignoran por completo quién es Dios. Hoy tú vas a cualquier iglesia, la mayoría, de las iglesias, y puedes hablar mucho o se puedes escuchar mucho del amor de Dios, pero no predican de la ira de Dios. No predican de la ira de Dios. Puedes escuchar mucho de su perdón, pero se predica poco de la justicia de Dios. Hablamos mucho de un Dios misericordia, pero no hablamos o lo hacemos poco del castigo terrible que hay reservado para los pecadores. Para muchos el infierno es una broma. Voy a poner un pequeño ejemplo. Yo intento salir una vez cada 15 días a comer fuera con mi esposa, fuera, a 100 metros de casa porque no nos podemos desplazar mucho. Y estamos sentados comiendo un menú en una mesa y una pareja en la otra mesa. Y empezamos a hablar, a tener una buena conversación de la comida, de tal. Y en un momento dado, el chico dijo, el día de mañana me voy al infierno, allí sí que voy a estar bien. Y me volví, para mí fue algo inevitable. ¿En base a qué tú piensas que el infierno va a ser un buen lugar? ¿En base a qué? Bueno, estuvimos ahí una pequeña conversación, el hombre no terminó ni el menú, yo lo siento por él, yo no le obligué a dejar el menú, pero se sintió súper ofendido, súper atacado, porque nadie le ha hablado de la realidad del infierno, de un lugar terrible de castigo donde no va a poder salir. Hoy en día los cristianos no le hablamos a la gente del infierno. Claro, es difícil predicarle a alguien del infierno cuando no le estás predicando del cielo. Pero sí que hay situaciones en las que deberíamos de ser más precisos a la hora de predicar. Hay ocasiones que, te digo, incluso los mismos cristianos ya no nos consideramos tan malos. Ya no nos consideramos tan malos, solo que, bueno, no somos malos, lo que pasa es que a veces, pues hermano, erramos el blanco. Hemos errado el blanco. Pero la mayoría del tiempo no. La mayoría del tiempo, obviamente, somos buenos. Somos buenos, no somos malos. Pero la pregunta es, ¿comparándote con quién? ¿Tú eres bueno? ¿Yo soy bueno?
¿Bajo las miras de quién? ¿Comparándome con quién? ¿Soy tan bueno? ¿Con mi vecino? El otro día con el chaval que trabaja con mi hijo, trabaja conmigo también, me decía, hombre, yo no soy tan malo como Hitler. Digo, no, la verdad es que no eres tan malo como Hitler, si no, no estarías aquí en el camión conmigo. Pero al igual eres más malo que yo. Ya como que la cosa se distorsiona, ¿verdad? Y es que somos malos o no somos tan malos, según con quién nos comparemos. Pero la realidad, ¿cuál es? La realidad es que nos tenemos que comparar a la luz de las Escrituras. En el Evangelio de Mateo, si me acompañáis al Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, el famoso Sermón del Monte, Jesús viene enseñando las bienaventuranzas, luego habla de la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ira, y ya en el capítulo 5, a partir del 21, empieza Jesús a su famosa frase, habéis oído, pero yo os digo. Habéis oído, pero yo os digo. 27, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Versículo 31, también fue dicho, pero yo os digo. 33, y así sucesivamente, Y llega Jesús al punto de la enseñanza de la oración en el famoso versículo de pedid y se os dará, Mateo 7, y dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Pregunta, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Versículo 11, que es donde quiero que medites un poco. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan. La realidad de Jesús es muy diferente a la nuestra. Nosotros nos consideramos buenos y a veces hacemos algo malo. La palabra de Dios nos enseña que no, que somos malos. Somos malos por naturaleza. En nosotros hay pecado y el pecado está intrínseco en nosotros. No es algo que a veces... No, somos malos por naturaleza. Jesús no viene diciendo, pobrecitos, pobres chavales, es que de vez en cuando erran el blanco, es que de vez en cuando fallan. No, Jesús lo deja claro, la palabra de Dios la deja claro. Hermano, tú y yo nos tenemos que mirar a la luz de las Escrituras. Somos malos, somos pecadores. Y si no fuera por el sacrificio de Cristo en la cruz, tú y yo estaríamos condenados al fuego eterno del infierno. Jesús nos muestra la realidad. Jesús y su palabra nos muestran la realidad. En nosotros hay pecado intrínseco, está dentro de nosotros. El problema es que muchos no nos hemos despojado de esa naturaleza que es pecaminosa. El pecado no ha muerto, hermanos. El pecado no ha muerto. El pecado vive en nosotros. Y Dios ve el pecado sumamente pecaminoso. Estamos tan acostumbrados, ¿verdad?, a vivir en un mundo tan pecador que nos pasa como en el caso de antes. No nos sentimos tan pecadores. El problema sigue siendo el mismo. Ponemos nuestra mira en nuestros semejantes. Ese es el problema. Ponemos la mira en nuestros semejantes. Y nos comparamos a ellos y no nos vemos en la realidad de la palabra de Dios, que es donde deberíamos examinar nuestras vidas. Hermano, el pecado, Dios no lo ve como un penalti mal fallado, no. Ni un tiro libre que no entra, no. El pecado Dios lo ve sumamente pecaminoso. Esto por sí mismo, entendiendo esto, por sí mismo debería traernos temor. Y no considerar el pecado en poco. Obviamente, para ti y para mí, espero, no es lo mismo matar
que desear algo malo para alguien. No es lo mismo mirar con deseo que cometer adulterio. Para ti y para mí no es lo mismo, pero la pregunta es, ¿cómo lo ve Dios? Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. ¿Hay grados de pecado? En términos legales, querido hermano, nuestra situación delante de Dios no nos favorece. No nos favorece, ni mucho ni poco. Hermanos, somos culpables de pecado, sea grande o pequeño. Sea grande o pequeño. La mentira es mentira y no puede ser grande o pequeña. Y yo y tengo un hermano al que amo muchísimo, tenemos costumbre de ponerle apodos a todo el mundo. Y en este caso la mentira sería la mentira piadosa. La mentira piadosa es una mentira y viene del padre de la mentira, que es el diablo. No hay pecado grande, no hay pecado pequeño, no hay mentira grande, no hay mentira pequeña. El pecado es pecado. Si te preguntas, por ejemplo, a los que tienen hijos, yo tengo dos, cuando te desobedecen, ¿tú los asesinarías? No, ¿verdad? ¿Para ti qué es? Un pequeño fallo. Es que mi hijo es un poco rebelde. Pobre, se ha equivocado. El pobre se ha equivocado, pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo lo ve Dios? ¿Cómo lo ve Dios? Dios en el huerto del Edén deja claro que la desobediencia de Adán y Eva fue, y quiero que te quede clara, la desobediencia de Adán y Eva fue lo suficientemente pecaminosa para condenarlos a muerte y echarlos de su presencia. Una desobediencia, un pequeño error, un pequeño fallo, ¿ves? Pero lo vemos tú y yo. ¿Pero y Dios? ¿Pero y Dios? ¿Lo considera igual? Cuando nos miramos a la luz de la santidad de Dios, tendría que traernos temor cómo vivimos. Y estamos entre hermanos. No nos miramos a la gente del mundo, que ya sabemos que son pecadores. Nos tenemos que comparar con la palabra de Dios. A nuestro ojo, desobedecer puede ser eso, meramente errar el blanco, ¿verdad? Pero un pequeño error para Dios es condena de muerte. Esto lo puedes ver en Génesis, en el capítulo 2, a partir del versículo 17. Y te digo una cosa, si hay alguien que aprendió esto bien, fue Adán y Eva, porque con ese pequeño error, quedaron imposibilitados de estar en la presencia de Dios. Ya no pudieron volver a estar en la presencia de Dios por un error al blanco, por un solo pecado, por una falta pequeñita que tú y yo ni castigaríamos a nuestros hijos. Pobre, si es que, míralo, si es que es pequeño, si es que es normal que desobedezca. Pero ¿cómo lo vio Dios? Dios ve el pecado sumamente pecaminoso, hermano. Hace un tiempo estuve con un hermano visitándolo. Estaba en su trabajo y bueno, y el hermano y yo estábamos hablando de cosas del Evangelio. Y llegó otro hermano, 20 y tantos años, escuchando el Evangelio, rasgándose las vestiduras. Las iglesias están muy mal. Hay gente que hasta fuma en la iglesia. Y le dije, hermano, pero... Él, claro, él no me conocía a mí, yo tampoco tenía mucho trato con él. Le dije, hermano, pero no es tan grave. Problema no es solo fumar, hay también otro pecado, ¿no? La envidia, el rencor, el odio. Todo esto es pecado que no se ve y que está. Al igual el hombre que tú viste fumando no es ni siquiera un hermano, al igual no es ni una persona regenerada, no te pongas así. ¿Cómo no me voy a poner así? Está atentando contra el templo de Dios. Y claro, el hermano estaba así un poquito como yo, regordete, y le dije, hermano, quizás usted debería de dejar también de comer tantas hamburguesas, que está también atentando contra el templo de Dios. Han pasado 4, 5, 6 años y le he visto un par de veces y ni me habla, ni me habla. ¿Sabes qué pasa? Que a veces vemos los pecados de los demás mucho más pecados que los nuestros propios.
No. Pero te digo, si tú te vas al Nuevo Testamento, si me acompañéis, Pablo, en la carta a los Gálatas, citando el libro de Deuteronomio, en Gálatas 3:10, Gálatas 3:10, dice así la palabra de Dios: porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas, ¿verdad?, que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hermano, ¿tú te crees mejor que yo ¿por qué? Porque yo soy un gritón y tú no. Tú tienes otro pecado. Tú tienes otro pecado. Nos tenemos que considerar pecadores. Nos tenemos que considerar pecadores. El pecado no ha muerto. El pecado no ha muerto. Ni en mi vida, ni en la tuya. El pecado no está muerto. Santiago declara más o menos lo mismo. Santiago, si tú lees en el capítulo 2, 10 y 11, nos viene a decir más o menos lo mismo. Hermanos, somos justificados en Cristo. No porque seamos menos pecadores que los demás o lleguemos a pensar que nuestros pecados son más pequeños que los demás. No podemos pensar así. No podemos pensar que lo de él es pecado y lo mío es que he errado al blanco, que he tenido un pequeño fallo. No podemos pensar esto. El pecado, Dios lo ve sumamente pecaminoso, sea cual sea tu pecado, sea cual sea mi pecado. Delante de Dios es lo absolutamente pecaminoso como para echarme de su presencia, como para condenarme una eternidad en el fuego eterno del infierno. Dios no ve el pecado como nosotros. Dios no ve el pecado. No nos equivoquemos. Dios no ve el pecado como nosotros. Ahora bien, en cuanto a la otra pregunta, si hay diferentes medidas de pecado, bueno, puede ser que sí. La Biblia nos enseña. Si me acompaña aquí a Juan 19, quiero que te quedes con este dato como dato. Juan 19, aunque hay muchos sitios donde lo puedes ver. Corintios también habla en Primera de Corintios, pero en Juan vamos a ver un ejemplo para no alargar mucho. Juan 19. Desde el 8 dice: cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Y mira lo que dice: por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Jesús hace una distinción de pecados. Te digo, si tú te vas a Primera de Corintios, en el capítulo 6, desde el 16 al 18, te habla de una distinción de pecados, ¿no? No vamos a entrar en el pecado de muerte, pecado de no muerte, no vamos a entrar ahí porque sería un tema más complejo. Pero hermano, te digo, esto no te debe de preocupar. A ti no te debe de preocupar si mi pecado es mayor que el tuyo o más pequeño que el tuyo. A ti lo que te debe de preocupar es que un pequeño pecado es lo suficiente como para echarte al infierno. Un pequeño pecado, porque el pecado no ha muerto. Que no te engañen, que no te engañen. Hoy en día hay mucha mentira dentro de las iglesias evangélicas. Y hay gente que comete pecado y hay otros hermanos muy espirituales, ellos que dicen: no te preocupes, hermano, es que es errado, no te preocupes. Dios ama al pecador, aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿No? ¿Has escuchado ese versículo? Sí, pero el problema es que no es ningún versículo, que es una herejía grande. Dios no ama al pecador, Dios aborrece al pecador. Si tú te vas a, no quiero liarme mucho, si tú te vas al Salmo 5, el versículo 5, dice que Dios no odia la iniquidad, aborrece al que la comete. Dios no aborrece la iniquidad, aborrece al que la comete. Eso viene en el Salmo 5:5. En el Salmo 11, versículo 5,
Dios no aborrece la violencia, aborrece al que la infunde. Dios ve al pecador como destituido de su gloria. Dios no ama al pecador. Dios te ama si te arrepientes de tu pecado. Quiero que te quede claro. Dios no ama al pecado, hermano, no pasa nada, has fallado. Sí pasa, hermano. El pecado necesita de arrepentimiento. Por un pecado pequeño, Cristo tuvo que derramar su sangre en la cruz para que tú y yo hoy podamos tener acceso directo al cielo. El pecado Dios no lo ve insignificante. Dios ve el pecado sumamente pecaminoso, hermano, sumamente pecaminoso. Te digo, para aborrecer el pecado, para aborrecer el pecado y verlo como Dios lo ve, tenemos que conocer al Dios de la Biblia. Es importantísimo. Yo sé que aquí estáis en buen sitio y que la palabra se traza con mucha precisión, por eso estoy yo sudando como estoy sudando. Tengo mucho temor, aparte de estar aquí entre hermanos que sé que escudriñan muy bien la Biblia. Pero te digo, para aborrecer el pecado, lo primero que debes de entenderlo es como Dios lo ve. Dios no ve el pecado como tú o como yo lo vemos. Dios no nos ve a nosotros, que somos buenos y a veces hacemos cositas malas. Dios nos ve malos, con pecado intrínseco, con pecado dentro de nosotros. Nuestra pecaminosidad viene desde pequeño. Tú no necesitas enseñar a un niño pequeño a mentir. No necesitas enseñarlo. No necesitas enseñarlo a tener ira, ni a gritar, no lo necesitas. El pecado vive dentro de nosotros. El pecado no ha muerto, hermanos. El pecado no ha muerto. Termina el autor, y cito, y con esto termino, no sé si soy corto, está bien, ¿no? Imagino. Porque si me estiro mucho, lo mismo ya no me invitan más. Prefiero quedarme corto y que me digan algo. Termina el autor, Jeff Bridges, diciendo, y cito, Jeff Bridges se dice en inglés, yo como no entiendo mucho, Jeff Bridges, ¿no? Jerry Bridges, Reggie Bridges, qué bien, soy casi inglés. Dice así el autor, quiero que recuerdes esto. El punto principal es que todos nuestros pecados son reprensibles a la vista de Dios y merecen castigo. Te lo voy a repetir. El punto principal es que todos nuestros pecados son reprensibles a la vista de Dios y merecen castigo. No hay pecadito, no lo hay. No hay mentirijilla, no la hay. El pecado es pecado. El pecado es pecado. Y no nos engañemos, hermanos, no nos engañemos. El pecado no ha muerto, el pecado no ha muerto. Tenemos que mortificarlo y para eso tenemos que ir a la cruz de Cristo. Jesús pagó un alto precio para perdón de nuestros pecados. Pero te digo, sea cual sea el grado de pecado que cometes, Dios lo ve sumamente pecaminoso. ¿Oramos? Padre, no levanto mi voz confiando en mi propia justicia, Dios, sino confiando en tu mucha misericordia. Te doy gracias, Dios, por Cristo, por su muerte en la cruz, por haberme hecho ver que necesito de Él, que necesito de su sangre preciosa para lavar todo mi pecado, Dios, y que es a través de la confesión de la confesión del pecado y del arrepentimiento, de la única manera que tú me ves justificado, es en tu Hijo, Señor. Gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos que aquí hay, Señor, y ayúdanos a ver el pecado tal y como tú lo ves y amar tu santidad y poder andar en ello. Padre, oro esto y te lo pido en el nombre de tu precioso Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a la palabra, estamos mortificando a nuestra pecaminosidad, ¿verdad? Delante del Señor. Hermanos,
Gracias a todos por haber venido a la reunión. Siempre es de mucho ánimo verles, reconforta nuestros corazones. Vamos a tener ahora un tiempo también de coinonía, a compartir los alimentos que los hermanos han traído. Y anunciaros que este agosto no tenemos reunión de varones, tenemos el aniversario, entonces se nos están cruzando fechas y vamos a reiniciar nuestras reuniones para el mes de septiembre, y estemos orando también por ello, estemos animando también a otros hermanos que no se reúnen con nosotros, puede que estén trabajando o estén haciendo otras tareas de importancia, pero bueno, estemos animándonos, estemos estimulándonos los unos a los otros a buscar al Señor, y cuanto más cuando nos reunimos como cuerpo de Cristo. Amén. Así que vamos a despedirnos con unas palabras de oración, agradeciendo al Señor por este buen tiempo que hemos tenido. Se siente bastante calor, ¿verdad? Bueno, vamos a orar. Señor, gracias te damos, gracias por tu amor, gracias por mostrarnos a Cristo, gracias por hacernos ver, Señor, que somos pecadores. No debemos de olvidarnos esta triste realidad, Señor, que nos mortifica. Ahora ponemos nuestra mirada en Cristo, ponemos y depositamos toda nuestra vida en Él. Sin ti, Señor, ¿qué sería de nosotros? Es verdad. ¿Dónde estaríamos, Señor? ¿Qué sería de nuestras vidas? Pero tuviste misericordia y nos llamaste a la salvación en Cristo, siendo pecadores. Y somos todavía pecadores, Señor. Ayúdanos, Padre, a luchar, a plantar batalla cada día, Señor. Disciplinar nuestra vida, disciplinar nuestro carácter, humillar nuestros corazones delante de ti, Señor. Líbranos de toda arrogancia, de toda petulancia. Líbranos de ser olvidadizos, Señor. Ayúdanos, Padre, a considerar tu santidad, Padre. Y perdona nuestros pecados, Señor, delante de ti. Gracias por esta reunión, gracias por este tiempo. Ahora permítenos, Señor, también compartir este tiempo bueno, maravilloso, Señor, de conversaciones. Bendice nuestras conversaciones, que sean para tu gloria también, Señor, y que todo este tiempo sea rico, edificante, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.